Muy buenas tardes. Hola Ale, hola Jova. ¿Cómo están? Hola Manu, hola Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, Estamos muy bien. gracias. Queremos preguntarle al Mateo, ¿cómo está? Hola, Manu. Hola Yo súper Mateo. bien. ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? ¿Por qué estás Bien. distraído, Mateito? Yo siempre estoy concentrado. Sí, siempre está Nunca he concentrado. tenido ningún error ni nada. No, nada. Todo bien. Estoy Sí. interesado en el tema de que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De Cuénteme qué un hablaremos poquito. hoy? Yo quiero saber por qué tenemos un invitado hoy. ¿Cómo así está el Giovanni aquí? Porque Cuéntenme. no sé por qué sabemos. son los caprichos del Danilo Sarabia. Ah, o sea, él es el que manda. Él es el que designa. dice, esto vamos a hacer, cambia los planes. Él mueve pero, todo. Sí, él Pero mueve, Danilo siempre él mueve trae, los hilos. pero él siempre trae un experto, entonces, Quería ¿no? conocer Sí. una celebridad de su paso. Exacto. Necesitaba una celebridad en el programa. Y como usted sabe que en el mes de mayo se celebra el Día Internacional del Diseño de Interiores, ¿sabía eso? Ah, no sabía. Buen dato. El 31 de mayo. El 31 de Ah, mayo. Chévere. Entonces, como estamos en este ambiente de pensar en el diseño de interiores, le regimos a... Ponga. Giovanni Delgado. Muy bien, el Giovanni nos va a acompañar hoy día y la Ale tiene algunas preguntas para el Giovanni. Vamos a ver. Bueno, de lo que yo sé de diseño de interior es absolutamente... ¿Qué conoces tú, Ale, del diseño de interiores? Cuéntanos. Nada. Absolutamente nada. ¿Y qué idea tienes? Tengo algunos compañeros que estudian diseño de interior, porque claro, en diseño todos se conocen entre todos. Yo no conozco mucha gente, pero tengo amigos lejanos que les veo haciendo maquetas incluso, y es como, debe estar en arquitectura, pero no, están en diseño de interior. Entonces existe muy difusa esa línea de qué es el diseño de interior, qué es la arquitectura y hasta qué punto un arquitecto puede controlar lo que en el diseño de interior se controla y cuándo es momento de llamar realmente a un diseñador de interior. Buena Muy bien. pregunta. Sí. Bueno, yo creo que esa línea que divide o que separa el campo de acción no es nada más que la especialidad de pensar y trabajar en un día a día. Las especialidades es ponerse a estudiar un campo muy específico y a detalle. Eso no significa que todo está dicho, sino que en el proceso se va aprendiendo muchas cosas acerca de. Es como si tú te pusieras a estudiar sobre plantas, pero todos los días te pones a revisarla, a estudiarla, a analizarla, cómo va cambiando con el paso del tiempo o en el momento del día, y empiezas a registrar y empiezas a ver que hay unas cosas interesantes que comentar o que aprender. Entonces, en cada disciplina, digamos que esa comprensión o ese estudio diario te va dando las nociones específicas de cada campo. Ahora, Jova, vos has estudiado bastante el campo del diseño de interiores, le has hecho una suerte de disección en estos años. Y entonces, ¿cuál es el origen del diseño interior? ¿Podríamos hablar de un origen común con la arquitectura? ¿No surge en un momento especial de la historia? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay algunas líneas por las cuales nace el diseño. Algo que es interesantísimo, y es que el interiorismo tiene una relación muy cercana con la feminidad, muy cercana. ¿Ya? 7 de cada 10 estudiantes de la carrera de diseño de interiores son mujeres. Y Ya. yo me atrevería a decir que eso pasa no solamente en nuestra universidad, sino a nivel mundial incluso. Entonces hay una sensibilidad interesantísima de la disciplina con la mujer, pero históricamente también hay unas rupturas es decir, aquellos derechos que estaban establecidos hacia las mujeres en la relación de estudiar o de formarse como profesionales, que no es hasta hace más de unos 50 años o 30 años, diría yo, que a nivel latinoamericano. Entonces, esa realidad también hace notar cómo hoy en estas últimas décadas empieza a aparecer ya la profesión como tal, ya como la disciplina universitaria, pero al mismo también muy, muy de la mano, muy cercana con la mujer como una imagen que resulta muy, muy fuerte en el campo de la disciplina. Del interiorismo. Pero ese era por este tema de... ¿Qué quería decir, Mateo? Sí, yo tenía una pregunta justo con eso, hablando del tema de que tiene como 30 años que empezó, digamos, este cambio, o pensando, digamos, en el tema de que hay muchas mujeres en eso, ¿no va de la mano con quizás un falso estereotipo que se creía de la carrera? Por ejemplo, hablar de la gente que no conoce nada del diseño de interiores, piensa que es solamente la parte superficial, de cómo se ve un lugar, un local, una casa, cómo se decora y demás, y pensaban que esa sensibilidad, entre comillas, solamente la podía tener una mujer. Entonces no es como que también de cierta forma forzaba o reforzaba un estereotipo mal planteado, y por eso también como que las mujeres tendían a ir más a esa carrera. Yo diría que el estereotipo más bien viene
de forma subterránea en la cultura, Ajá. con muchas décadas de anticipación. Claro. O sea, no es que aparecen o emergen en ese momento, sino que No, están ahí exacto. históricamente. Se van plasmó, atravesando. digamos, acá. Pero en el tema del diseño y la decoración, que están ahí bastante cercanas, sí hubo momentos históricos en los que la decoración fue minimizada como una actividad menor, Exacto. pero no por el hecho de ser una actividad que no demande exigencia, sino por el hecho de que era ejecutado por mujeres. Y ahí hay que ser claro, se minimizaba las acciones realizadas por mujeres. Exacto. En la historia de justamente la actividad de la decoración, son las mujeres las que lideran esto desde los años 1900 en los Estados Unidos Ujú. y aparece como una actividad propia de la feminidad cuando empieza a aparecer a nivel social y cultural el divorcio, por ejemplo. ¿sí? Ok. La ya. decoración era una actividad que generalmente la realizaban las mujeres de alta sociedad, pero a su vez cuando empiezan a aparecer estas nuevas Dinámicas familiares, situaciones, sociales, claro. nuevas situaciones a nivel Social. como el Ujú. divorcio, resulta que ahora la mujer tenía que subsistir Claro. por sus propios medios. Entonces fue la decoración el camino que tomaron justamente para profesionalizar Un su primer actividad. campo, digamos. Sí, como Ajá. esas actividades aceptadas Eso. para que puedan ser hechas Ajá. Perfecto. por madres de familia, por señoras que también estaban en un espacio social determinado que permitía cierto contacto con otros que pudieran gastar también. Sí, pero al mismo tiempo todavía existían justamente lo que Mateo dice, esos prejuicios de que, Ujú. de que el hecho de que sea la mujer la que se haga cargo de eso tenía una connotación. suerte de connotación negativa de menor Exacto, menor esfuerzo. importancia. Así Pensaban es. que era de menor importancia por lo que hacía una mujer, nada más. Así es. Claro. ¿Y eso lo hizo sentir intimidado? Que sea un campo dominado por mujeres. No, porque yo soy uno de los 3 de cada 10 Que no nos importa eso. Que estamos acepto ahí. mi Claro. sensibilidad. Nunca se sintió como un extraño. No, para nada en lo absoluto. Muy Más bien, bien, muy bonito. esto que yo les estoy contando es parte de mi estudio doctoral. No es que yo lo tenía qué aclarado ni que estaba dentro de chévere. mi mapa. Se no. te evidenció cuando empezaste a Cuando investigar. empecé a investigar salió esto y me llamó muchísimo la atención. Ujú. No pensé encontrarlo y me llamó mucho la atención. Ujú. Y hay un origen de un Interesante. lugar geográfico en el que empieza a generarse el diseño de interiores ya como una profesión. Yo diría que empieza así en Norteamérica, Ujú. porque en ese momento, dentro del boom económico también, en relación con Europa, pero generalmente es Norteamérica como la cuna del capitalismo, digamos así, que traía elementos de Europa, que traía mobiliarios, que traía telas, que traía elementos de acabados. Entonces fue ahí la cuna en donde empieza a Ujú, trabajarse. ujú. Tal vez puedo preguntar en qué escuela Claro. específica o en qué periodo fueron los primeros donde se realizó el diseño de interior. ¿Cuál era su estilo? ¿Cuál era su esencia? ¿Estaban inspirados en la Bauhaus o estaban inspirados en otra cosa? Yo diría que hay varios momentos. No se puede decir que es un solo lugar en donde empieza. Todos los diseños, no solamente uno. Mm. La Bauhaus podría ser una escuela muy reconocida y que históricamente se la puede mapear, pero no significa que no existen otros momentos en donde ya empezó a evidenciarse. Y en el campo del diseño, yo diría que al ser una suerte de elemento un tanto más libre, suelto, siempre ha sido así el diseño, es un poco más de ecléctico, es decir, es un poco más permitido jugar con los estilos. Claro. con Explorar, los- mezclar. sí, Todo es no- atemporal, realmente. No te casas aquí. con algo así Sí, sí, sí. tan Definitivamente, potente. pero es súper interesante esta variable del tema de género que tú estás trayendo acá al podcast, porque los estudiantes de comunicación justo estaban haciendo unos programas unos distintos programas que son, ¿cómo se llama? El café científico de los Ajá. chicos de comunicación, que hablan sobre si las distintas profesiones o las distintas actividades tienen género. La que no han hecho y que sería interesante Interesante. hacerla es, ¿el diseño tiene género? ¿Qué dices tú? Un ejercicio lindísimo. Yo no tengo la respuesta, sería Ajá. de hacerlo para ver, pero me parece muy interesante. ¿Qué la dices tú, propuesta. Ale? ¿Cuál es tu criterio? Creo que el diseño está muy subestimado y creo que una de el diseño es algo que se relaciona muy, muy profundamente con lo femenino, pero cuando vamos a las ligas mayores de diseño se empieza a relacionar solo con lo masculino, porque son solo los nombres masculinos los que sobresalen en la historia, y eso es bastante triste, pero no creo que el diseño tenga género. Creo que es una
carreras en donde lo que el ser humano, lo que hombre y mujer tienen intrínsecamente, las diferencias biológicas que tenemos, todas, absolutamente todas, son necesarias para la tarea en sí. Y no estoy diciendo de que uno puede más, uno puede menos. Yo estoy enamoradísima, encantadísima de que sea una carrera mayoritariamente femenina. Yo me siento muy bien, me siento muy orgullosa y me siento muy segura, pero creo que así como no tiene género, tampoco tiene etnia, ni tampoco tiene religión, ni es total y completamente universal. Y eso es lo bello, que es totalmente multidisciplinaria. Ajá. Ahí difiero completamente. Voy A a ver, poner, ¿qué voy a dices poner tú, Manu? crisis, voy a poner en crisis. Oh my God, pongan música de pelea, música de tensión. No, difiero en el sentido en el que, a ver, voy a poner otro punto de vista. Pienso que el diseño tiene género, tiene etnia, tiene cultura, es decir, más bien podríamos verlo desde el otro lado como un espacio en el que esas particularidades se pueden poner en evidencia de una forma muy bella, ¿no? Y pueden salir adelante en el resultado de un producto determinado justamente cuando se toman en cuenta esas particularidades y esas diferencias. Lo que no quiere decir que sea potestad o que pueda ejecutarse solamente por personas de un género, de una edad o de una etnia, ¿no es cierto? Sino Hablas de que cuando se ejerce en el campo laboral debe cumplir ciertas cosas para que se considere diseño, y eso es el diseño. no, más bien estoy diciendo que cuando vas a trabajar en diseño tienes que hacer todas esas consideraciones, es decir, pensar esta ambición de hacer un diseño completamente universal es utópica. Puede ser lindísima, pero es utópica. Y me parece que la riqueza está en el momento en el que te fijas en la particularidad, en el que estás diciendo, a ver, voy a diseñar esto para una anciana, ¿no es cierto?, que tiene estos problemas de movilidad y que además es feminista. O sea, Pero hablo tendamos un puente más bien ahí. Puedes diseñar para cualquier persona, a eso me refiero. A diferencia de la medicina, donde tienes que tener una licencia de un país en específico, vos puedes diseñar Pero en va a cualquier depender de lugar la del localidad. mundo. Sí. Sí. Yo diría que la disciplina es justamente, trasciende a todo, a la geografía, al pensamiento, al género, como disciplina. Pero la localidad es justamente lo que le da al diseñador la especificidad en dónde está. Es decir, podríamos hablar de un diseño ecuatoriano, de un diseño latinoamericano, de un diseño europeo, de un diseño norteamericano, de un diseño australiano. Y está bien, porque el diseño es diseño, pero la localidad le va a dar las condicionantes, le va a dar la razón justamente de encontrar los signos, los símbolos. El diseño tiene una relación muy, muy, muy estrecha con los simbolismos de cada lugar. Y los simbolismos también están reforzados en muchas ocasiones con el género. Es decir, en ciertas localidades puede ser un género que está encargado de esta situación y no está mal. Es decir, no creo que sea una lucha de pensar que es diferente a nivel universal, pero creo que sí, la localidad nos va dando las particularidades de... La pregunta se refería a si es diferente el diseño que es para un hombre que es para una mujer. Seguramente tendría que ser distinto, digo Tendría yo, ¿no? que ser distinto, pero hablo de que un diseñador es aquel que rompe esas barreras y es capaz de trabajar con cualquier cosa. Exacto. Obviamente, cuando alguien ejerce el diseño como Pero si el diseño profesión, era género, si tenía Claro, género. claro. Si el diseño tiene género, no tiene género. la el diseño, carrera y el pues, pensamiento y el acto como tal no creo que lo tengan, pero cuando lo ejerces, obviamente tienes que tener en cuenta no solo género, sino además del género, todo lo que rodea al usuario principal. Y su Creo, condición. depende muchísimo de la cultura. estamos de acuerdo. ¿Qué te trajo el diseño de interiores, Jova? ¿Hace ya cuántos años? Hace un poco más de 20 años. ¿Qué te trajo a este camino? Bueno, a mí me reconozco hoy como una persona muy visual. Me gusta la parte visual de la vida. Yo vine a estudiar diseño gráfico en realidad acá. Mi primera opción fue Un desertor. En primer lugar, yo estudiaba ingeniería en sistemas, pero yo pensaba que el diseñador en sistemas era el que se encargaba de las interfaces gráficas visuales de la pantalla de un computador. Y cuando llegué a la carrera me di cuenta que era el que programaba en pantalla de blanco y negro y fue una frustración muy grande la carrera como tal. Muchos habrán cometido ese error también, supongo. Vine a diseño gráfico, pero cuando estuve en diseño gráfico me encontré con un mundo tridimensional que antes no lo había visto. En realidad no me reconocía yo como alguien que tenía un gusto particular por el objeto tridimensional
y por la construcción de esos elementos. En ese tiempo justo se abrió la carrera de diseño de interiores, fue una cosa muy de ese momento, y dijeron, se va a abrir la carrera, ¿quién desea seguir? Levante la mano, así como algunos más. Ya. Y estaba la malla preparada justo para arrancar, así es que era como entender que el espacio interior invitaba a una serie de elementos tridimensionales con los cuales se podría dialogar. Entonces, ese fue un gusto muy, muy grande. Realmente me apasiona el tema del interiorismo. ¿Y usted qué sabía del interiorismo, Mateo? Yo, antes de que empiece Dimensión Creativa, pensaba que era solamente la decoración. Pensaba que era el color de la pared y ya. Eso pensé que era todo. Pero después, con los invitados que hemos tenido, entendí mucho que era la optimización de los espacios, el saber qué comunica también. O sea, que el color, por ejemplo, que yo pensaba que era solamente si se ve bonito o no, sino que tenía un mensaje detrás y un análisis, y hablaba mucho del cliente, de qué es lo que él quiere transmitir, digamos, para hacerlo, ¿no? Y me di cuenta que, o sea, hay lugares donde uno piensa que es un espacio, pero tiene un trabajo enorme detrás. Eso me di cuenta con el diseño de interiores, de que hay una ciencia, digamos, atrás, donde se analiza hasta la mínima esquina para que todo tenga un sentido y vaya ahí por algo. Y tenga su lugar. Exacto. ¿Y vos encontraste esa interacción entre el gráfico y el diseño de interiores luego? Sí, bueno, todos los diseños en realidad que hoy son especialidad, el diseño de productos, el diseño de interiores, el gráfico, el de textil, todos están en sintonía en algún momento. Hay relaciones muy cercanas en las especialidades. En la parte comercial, con el diseño gráfico es fundamental. O sea, hay una relación tan fuerte, tan potente con el textil, donde estamos hoy utilizando este espacio. Hay algunos elementos textil que ayudan de productos, lo que son mobiliarios. En su momento se hacía diseño de mobiliarios, creo yo que hay una sinergia completa, muy cercana. Entonces sí, creo que hay una relación estrechísima. Usted menciona el pensamiento en 3D como una parte fundamental del diseño de interior. ¿Usted vino ya con ese pensamiento? Porque al yo entrar en diseño, creo que fue en una materia muy similar a dibujo técnico, que aprendí a pensar tridimensionalmente. Antes no era tan buena, por suerte tuve un excelente profesor. No sé si usted ya vino con ese pensamiento o si usted tuvo que, no sé, reformular o reaprender cómo ver las cosas para aprender a tener un pensamiento tridimensional. Yo creo que se nace y se hace. Suele haber una pregunta que dice, bueno, ¿se nace o se hace? Yo creo, y estoy seguro que los que nacen con inteligencias como espaciales, con inteligencias ya muy puntuales, Howard Gardner, que es un profesor de Harvard en 1994, hizo un estudio y una teoría sobre las inteligencias múltiples. Y ahí habla sobre las capacidades diferentes que tenemos los seres humanos. Hay las capacidades o las inteligencias lógicas, matemáticas, extrapersonales, intrapersonales. Exacto, las biológicas, la relación con la naturaleza, las musicales, las kinestésicas corporales, y en este caso también las espaciales. Son aquellas personas que tienen una capacidad de poder entender el espacio 3D de una manera mucho más completa, mucho más integral, mucho más fuerte y potente. Entonces, cuando uno llega y lee eso y se dice, chuta, he tenido esta inteligencia, no es que llegas sabiendo, pero cuando lees dices, wow, hubiese sido buenísimo entender esto porque... Solo hay que agudizarle en su caso, sí, solo la agudiza. Sí, como en el caso de muchos, creo. Sí. Pero ¿y dónde está ese momento de descubrimiento? ¿Vos tuviste ese momento wow de decir, ay, encontré que soy hábil para este tema en específico? Bueno, yo creo que sí, no me acuerdo el momento exacto. O sea, yo sabía que debía estudiar diseño de interiores, me encantaba la idea, pero insisto, era por el tema constructivo. Me fascina mucho la parte de la construcción, me gusta mucho. Y luego, por supuesto, ya entender y ver que las formas y los objetos cotidianos pueden tomar nuevas formas, se les puede ver de una manera distinta. Y eso me apasionaba, es decir, pensar que lo que está bien, pero se puede cambiar bastante. Bueno, ahora yo voy a jugar con los invitados. ¿Qué le parece, Mateo? A ver, perfecto. ¿Con qué jugamos? ¿Con las preguntitas que nos dio otra cosa? No, me voy a inventar otro juego. Cuente, ¿cómo es el juego? ¿Cómo son las reglas? A ver, aquí reglas? tenemos una diseñadora gráfica y un diseñador de interiores, y nos vamos a imaginar que están en un nuevo restaurante. Quiero decir que yo sigo siendo estudiante, por favor, auxilio, ¿no? Wow. Piensen en el último restaurante al que fueron y cuéntenme en qué se fijaron. ¿En qué se fijaron? ¿En qué te fijaste, Ale? Ay, yo nunca salgo de mi casa. Soy una ermitaña completa. Voy de la U a mi casa y de la casa a la U.
Pero el último restaurante en el que estuve, si no me equivoco, fue un chifa. Ya. Pero era buenísimo. Es donde antes estaba... Ahí era un lugar donde venían internet y vendían telefonía. Bueno, hay bastantes. Quitaron el edificio y ahora es un chifa, si no me equivoco, está por... No me acuerdo. Yo no sé de calles. Yo llevo viviendo O sea, en Cuenca años. chifas y que no. se convierten en lugares de venta de celulares y lugares de venta de celulares que se convierten en chifas es una relación. Es el status quo. Justo hoy estaba caminando por la calle y había un chico en corbata y traje muy elegante y estaba hablando con una chica y le dice, bueno, si lo cerraron es porque era un chifa. Y eso fue lo único que escuché de la conversación. Y yo solo pensé, es verdad. Bueno, pero ¿y qué te fijaste del chifa? Lo que me fijé es que había unos niveles muy bonitos. El piso no era de un solo nivel. Había niveles de madera. Desniveles. Desniveles, sí, muy interesantes. Y tenía como un tipo de zona interior muy bonita, que era como una isla. Y ahí se encontraba ahí se encontraba el espacio donde estaba el encargado, claro, y la que te recibía los pedidos. No, donde pagabas. Y creo que eso es mucho más interesante que el típico plano donde tienen la caja a un lado. Eso me llamó muchísimo la atención. Yo dije, bueno, debe estar inspirado en algo oriental, no lo sé, pero se sintió así. Los desniveles a mí me parece algo muy asiático. Seguro estoy pecando de fetichizar la cultura sin saberla, pero eso fue lo que me llamó la atención. Ya, y a vos, Jova. Bueno, si me haces pensar en términos de diseño, me fijé en la cromática, en las relaciones que existían a nivel cromático morfológico entre el cielo raso, los mobiliarios, el counter de atención, la gráfica del menú, y estaba muy bien logrado. Sí, y encontraste relación entre esos Había elementos. diseño, evidentemente era un trabajo elaborado por un profesional en Y no eres diseño. muy pesado cuando uno va a comer con vos, así como que tu esposa te dice, ya deja de ver diseño por donde estás. No, nunca ¿No? hablo de ello, no. Es una ¿No? conversación interna y para uno mismo. Uno aprecia un menú cuando está bien hecho. Cuando un menú está mal hecho, dices, bueno, cualquiera que haya hecho esto nunca tuvo una clase de folletería, porque no sabe cómo se dobla correctamente en un estado u otro y no sabe cómo hay que organizar, tampoco sigue una retícula esto, pero cuando está bien Pero hecho tú lo es dices maravilloso. así, digamos que te vas con un amigo, si piensas la retícula está mal hecha aquí o no. No. No, pero Porque- lo piensas. No tengo muchos amigos y la mayoría de mis amigos están en esta carrera, entonces sí, yo lo vi, ellos lo vieron. Sí, entonces solo nos compartimos una mirada de y luego pasamos al siguiente tema, pero es un placer, realmente un placer, incluso creo que gente fuera del diseño lo encuentra inconscientemente cuando algo está hecho con propósito. Ujú, ujú. Bueno, ¿cuál era el propósito de mi ejercicio? Ver que ver. esa mirada de diseño se va a las cuestiones cotidianas, ¿no? O sea, te vas a algún sitio y vas a estar viendo alguna cosa que otros que no están en esta profesión y en el día a día no la ven. Quiero hacer una pregunta si se me permite. Claro. No se me permite. Lo que me interesa mucho y muchos de mis profesores han puesto este ejercicio de, bueno, ustedes como diseñadores, díganme algo cotidiano que ustedes vean y que esté mal diseñado. Y expliquen por qué está mal diseñado y por qué ustedes han notado que está mal diseñado, pero nadie lo dice y nadie lo nota. Esa pregunta le quisiera hacer a usted como un diseñador de interior porque creo que sería muy interesante que la gente note, se dé cuenta de esa incomodidad inconsciente que ha tenido en la boca de alguien que es un experto. ¿Me puede dar un ejemplo? Algunos ejemplos. Su favorito. Una cama, por ejemplo. Una cama tiene un desperdicio enorme de espacio, un desperdicio gigantesco de posibilidades que tienes. ¿Qué tienes bajo la cama? Mis Polvo. maletas. Sí. Tienes un espacio gigante. Ahí juega para el poder gato. diseñar. Tienes ahí un Pelusas. espacio completamente Pelusas. desperdiciado Mitad que de acumula cama para polvo mí, mitad de cama para el y que gato. podría ser extremadamente bien utilizado. Otro, por ejemplo, los closets para los niños. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era pequeño, no sé si les pasa aquí a todos, pero no teníamos internet cuando éramos guaguas, jugábamos a subirnos en el closet, llegábamos hasta la parte más alta donde está el maletero y desde ahí nos botábamos hacia la cama o al colchón que poníamos en el suelo. Y siempre nos hablaban, Era motivo de problema. Era motivo de problema, porque no había cómo. Generalmente nosotros estamos en la cultura de no se puede tocar, no se puede hacer. Digo yo, ¿por qué no se pueden diseñar justamente los mobiliarios de los closets para que el niño se trepe, salte, juegue, se estimule? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Sí, puede ser una cosa muy interesante para hacerlo. Una Y gran a la final iniciativa. está en su habitación, juega, que sea seguro. Que uno haga empieza a suyo el pensar con el espacio. señor, Sí, que haga suyo, sí. que sus mobiliarios cumplan con una capacidad técnica constructiva que garantice que funcionen bien. Quiere no que se los rompan. muebles, los muebles infantiles, además de funcionales, sean pedagógicos. Claro, es que es motricidad gruesa, motricidad Sí, fina. sí, sí. Muchas cosas se pueden hacer ahí. Ujú, Interesante, muy buena respuesta. ujú. Yo no, ¿quieres que yo responda? ¿Estás segura? Sí, Ya. A ver, en algún momento sí me fijé mucho, porque estaba trabajando en ello, en las veredas. Están muy mal diseñadas. Y están muy intervenidas con cosas que interrumpen el paso de la gente. Por ejemplo, postes que salen de la nada. O el problema tan grande de las parrillas de basura. una vez me choqué ¿No? contra eso, sí. Exacto, que no se compadecen de la persona que va a Sí. estar pasando por ahí. Es O, grave. o esta cosa horrible que es que el vecino que tiene su puerta, la puerta de su casa para que entre su carro, modificó la vereda y le hizo una rampa. Entonces ya no puedes caminar tranquilamente por ahí. Y eso es espacio público que todos deberíamos exigir que funcione correctamente. Problemas de diseño en la ciudad. Esto, tal vez usted considera que se está priorizando demasiado a los autos más que al... Sí, a mí me parece que de manera general se prioriza a los autos, pero además que se prioriza, somos muy individualistas cada vez más. Sí. Entonces, mientras esté bien para mí, para que yo pueda meter el auto en mi casa, me importa un comino que haya alguien que no puede caminar por la vereda o lo que sea, o que yo tenga la comodidad de poner mi basura. Es decir, vamos perdiendo cada vez esa idea del colectivo, ¿no? Tal vez ser buenos porque sí no nos sale bien, pero tal vez Pero es puede una ser falta de inconsciente comunicación. también. Yo, o sea, no creo que vaya desde la mala fe, sino creo que ese es Ajá. desde el desconocimiento. Sí. Hacer una rampa para que salgan los carros probablemente lo veo como algo que no afecta a nadie, porque no tengo esa capacidad de ver cómo puede generar una Ujú, complicación ujú. a Mi madre otro más. va en bicicleta muy seguido. Ella se queja bastante de cómo Cuenca no está adaptado a las bicicletas. No sé si tal vez ese individualismo usted cuando viaja y lo ve en comunidades más pequeñas, en pueblos más pequeños, ¿es diferente cómo está organizado todo? Yo creo que sí, a eso creo que es uno de los temas en los que tenemos que pensar sobre el tema del individualismo, que es esto de pensar en colectivo, ¿no? Que decir lo que te molesta, como estamos compartiendo los tres una situación determinada y algo me molesta y seguramente solamente el momento en el que lo expreso o tengo un momento para expresarlo, como dices vos, ustedes pueden darse cuenta, a la Manuela le molestaba Claro. esto, hagamos algo, ¿no? Pero como vivimos en una sociedad en la que nos comunicamos poco y estamos participando poco, entonces esos procesos se hacen cada vez más difíciles y esa distancia entre las personas se hace más dura, ¿no? Entonces, de ahí tal vez podría ser algo lindo de pensarlo también en términos de diseño, cómo poder diseñar con los otros en ese sentido, ¿no? Asumir per se que hay un montón de cosas que no sé. ¿Y cómo se trabaja en ese caso si uno, por ejemplo, como es el Giovanni, es inconsciente él hacer algo y uno no se da cuenta que le afecta a otra persona hasta que le afecta a uno mismo, digamos? Pero ¿y cómo Ujú. trabajamos con un diseño que al mismo tiempo no afecte a nadie y que sea lo suficientemente personalizado para que me funcione? ¿Habrá tiempo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es factible? Sí, yo personalmente Factible o no considero que sí. factible? ¿Sí? Sí, y yo pienso que es posible porque yo realmente pienso esto que voy a decir. Creo que el diseño se instaura en las oportunidades y no en las necesidades. Ok. Es decir, el diseño observa, ve lo que pasa, ve lo que es cotidiano, comprende que se puede cambiar, innovar, mejorar, y a partir de eso somos la razón de estar. Es decir, el diseño no entra para inventarse nada. El diseño entra para innovar lo que ya está hecho. O suplir y- necesidades que están ahí, ¿no? Es que algo que está ahí, yo les acabo de mencionar el ejemplo del closet para los niños. Ajá. Los closets están ahí décadas Sí. y seguimos manejándolos de la Mismo misma, modelo. de la misma Ujú. manera. Si uno se pone a pensar en una vivienda que se comercializa, ¿qué se diferencia de la habitación máster de la habitación de los hijos? El tamaño Y del closet. probablemente es el tamaño del closet, el tamaño de la Ok. habitación, que el baño esté al interior de la habitación y que el cuarto del varón sea celeste y que el cuarto de la mujer sea rosado. Pero
si uno se pone a analizar más y dice, bueno, ¿cómo puedo yo diseñar un espacio para un niño? Y no solo para un niño, porque hay que pensar que el niño va a crecer, Exacto. después va a ser adolescente, después va a ser probablemente... Hay que pensar cómo esa casa debe irse transformando en función del tiempo. Claro. Probablemente, ¿qué pasa si yo tengo hijos que en algún momento llegan a su edad ya adulta y deciden irse? ¿Qué pasa con mi casa? Que tiene divisiones y mampostería de ladrillo Claro. o sumamente rígidas. Si yo pienso en la dinámica de vida de una familia, probablemente la casa puede irse transformando con el paso del tiempo. Según las Y necesidades, eso, claro. los mobiliarios, por ejemplo, si son mobiliarios los que están ahí atravesados, deberían tener la capacidad de irse transformando para ir cumpliendo su función en relación a la edad o al tiempo que esté cada uno de sus habitantes. Ujú. Pensar en eso sería, pero ¿y cómo se hace? ¿Y eso cómo se haría? Ese es el ejercicio de diseño. Ujú. Ese es Claro. sentarse a pensar y a proyectar. Aplicar el diseño. Y aplicar el diseño. Ok. Sentarse a pensar y a proyectar. Ese es Ujú. Ahí está justamente el verdadero trabajo de Ahí está el maquinar verdadero eso. trabajo, Sí. exacto. Ujú, ujú. Bueno, vamos con una preguntita. ¿Ya? Sí tenemos tiempo, sí tenemos ¿no? todavía tiempo. A ver, vamos a ver. Para los dos. ¿Cómo el diseño es una respuesta al mundo de hoy? ¿Quiere- piedra, papel, Dale, tijera? dale tú, para copiarte la idea. Ah, ¿Cómo era la pregunta? cubre. ¿Cómo el diseño es una respuesta al mundo de hoy? Eso es muy ambiguo. Necesita un ejemplo en específico o una idea en general. No me prepararon para esto en el examen. No. Examen teórico. Bueno, de lo que ya hemos hablado y usted menciona que el mundo de hoy es bastante individualista. ¿Y cómo funciona el diseño en ese aspecto? Creo que estamos viviendo un tiempo en el que el diseño está muy, pero muy estancado. Creo que estamos viviendo en una especie de nostalgia colectiva por tiempos pasados que realmente ninguno de nosotros recuerda, porque los principales que experimentan este tipo de nostalgia por tiempos pasados fueron personas que ni siquiera estuvieron ahí. Simplemente se está reutilizando esta estética y creo que el diseño está respondiendo al tema de hoy. Solamente trayendo cosas del pasado, se están olvidando de innovar, y creo que innovar es demasiado riesgoso ahora porque estamos pasando por tiempos difíciles. Hay un tipo, no sé si lo notan, hay un tipo de recesión social que se está sintiendo mucho hoy en día y claro, eso lo hace más complicado. Pero lo que yo pienso es que el diseño a lo que está respondiendo hoy es que se está adaptando demasiado a lo que es más cómodo para la gente y no realmente a lo que necesita. O sea, el diseño, tanto de interfaces, tanto gráfico y todo, se está simplificando y eso nos está afectando en cómo retenemos la información y cómo nos relacionamos con los demás. Creo que se ha puesto demasiado en que el diseño tiene que ser fácil para el usuario y no darle ninguna complicación ni retarlo de alguna manera, entonces se dejó de usarlo para el desarrollo y se está usando simplemente para la comodidad del usuario, pero esa comodidad capaz no siempre Es es positiva. positiva. Eso es al menos lo que yo estoy viendo. Súper interesante lo que dices. No me había puesto a pensar en eso antes. Es que sí, hay cierto filósofo, no me acuerdo qué nombre tenía, pero es un filósofo de la actualidad, dice que estamos experimentando todos una hiperatención, y aunque el nombre puede creerse que es algo bueno, en realidad el cerebro tiene tanta saturación de información que realmente no puede estar tranquilo, no puede retenerse a experimentar una cosa como es debido. Creo que como se consume tanta basura, creo que una de las basuras más contaminantes de hoy en día es la información. Tanta información y casi el 90% de la información que tenemos es inútil. ¿Y qué es lo que hace el diseño con interfaces? Que sea más rápido, que el tiempo que se quede una persona en cierta red social tenga mucho menos pasos, o que, por ejemplo, una infografía sea lo más fácil de leer del mundo sin tener algún tipo de reto de comprensión, lo cual es muy complicado porque si el usuario siente alguna incomodidad, se va.
pero si se le simplifica, luego va a perder la capacidad de razonar algo que sea más complicado que eso. Yo creo que el diseño hoy en día y cómo responde hoy es adaptándose demasiado a lo que se supone que es fácil. Ujú. Creo que no le vas a poder copiar la respuesta. Por dos. No. Por dos. A ver, yo creo que el diseño responde justamente a una realidad del momento. Creo que vivimos momentos blandos a nivel social. Creo que la sociedad se ha ablandado muchísimo en estructuras, en todas las estructuras, a nivel académico, a nivel de seguridad. Y no se puede cambiar, eso es una realidad a nivel mundial. Pero creo también que el diseño está relacionado a ese ablandamiento en la capacidad de poder tener voz. Es decir, hoy las voces son múltiples, pero las voces también se respetan y hay una suerte de movimientos muy potentes que hacen que las voces se respeten. Pero ahí viene, creo yo, la posibilidad de afrontarlo con profesionalismo. Es decir, si yo tengo la oportunidad de elevar mi voz, genial, es el tiempo para hacerlo. Pero si a ese tiempo yo le puedo dotar de preparación, de rigurosidad, en el sentido de que lo tengo que hacer bien, entonces tengo que aprovechar esa oportunidad para generar un diseño consciente. Por ejemplo, yo creo en dos cosas que comentó Ale, que coincido: rapidez y comodidad. Creo que esa es una de las dos elementos muy, muy presentes hoy en la actualidad. Comodidad, porque realmente todo nos está volviendo mucho más cómodos, absolutamente todo. Y rapidez, porque todo cambia con muchísima velocidad. Pero ahí entra lo que yo digo que son las oportunidades. El diseño tiene que ser, en la parte formativa, en la parte de profesional, saber y entender que si algo cambia rápido, yo tendré que pensar en sustentabilidad, por ejemplo, para que si va a cambiar, bueno, ¿cómo voy a hacer para que eso no afecte al medio ambiente? Sabiendo que no tengo que generar basura con lo que vaya a diseñar. Si es que voy a generar comodidad, perfecto, generemos comodidad, pero sabiendo que puedo dotarle de calidad de vida a la persona. Es decir, él puede sentirse cómodo, él puede sentirse tal vez con facilidad en su acción, pero nosotros somos los que estamos invitados a pensar en que eso que estamos diseñando sea para su bienestar, para su bienestar. Ok, muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo, Mateito? Estamos bien. Podemos ir terminando. Ya, perfecto. Sí. ¿Qué última pregunta les quiere hacer? Yo quiero preguntarle al Jova si es que tuviera que decirles algo a los diseñadores de interiores por el mes del diseño interior, ¿qué sería? Bueno, realmente primero sentir mucho orgullo. Creo que el diseño de interiores va consolidándose acá a nivel latinoamericano. Yo creo que a nivel europeo, a nivel mundial, tiene muchísimo desarrollo ya. Creo que el diseño se va mostrando y justamente va evidenciando su fortaleza en nuestro contexto. Es evidente en la parte comercial, en la parte vivienda, en la parte de construcción en nuestra ciudad, en Cuenca, por ejemplo, que es una fortaleza súper grande. Mostrar que si hoy el diseño se ve evidente es porque ya se sembró y se está cosechando. Y que esa cosecha puede ser mucho más potente y fuerte, tomándolo desde la responsabilidad que decía hace un momento, pero que vivan esta fiesta en el mes de mayo y que se sientan muy orgullosos de su profesión. Perfecto. ¡Bravo! ¿Qué tal este programa de diseño de interiores, Ale? Ha ¿Te sido gustó? un placer, una conversación muy interesante. Estoy muy feliz. Muchísimas gracias a ambos. Ay, ya, perfecto. Bueno, entonces creo que vamos terminando, Mateito. ¿Usted tiene Vamos alguna terminando. pregunta más? ¿Tiene una duda? Tengo preguntas un montón, pero Ya. yo creo que nos va a tocar dejar para otro episodio porque también abren un montón de ramas, pero me gusta que me quedó mucho más claro ahora sí el diseño interior y la relevancia y la fuerza que tiene a nivel social también. Ujú. Bueno, muchas gracias a quienes nos han escuchado semana a semana en el podcast de Dimensión Creativa. Gracias, Jova. A ustedes, muchísimas gracias a Ale, Manu, Mateito. Y nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos. Le voy a estar esperando con mucho esmero. Chau. Ok, chau, chau, chau.